Vamos a continuar con nuestro devocional del Catecismo, nuestra breve explicación. Y el día de hoy vamos a continuar en el contexto acerca de la gratitud, de cómo debemos vivir como cristianos, agradecidos por la gran salvación de Cristo. Cómo esto se ve reflejado en una vida piadosa de obediencia a la ley de Dios, pero también, como hemos visto en las últimas semanas, una vida de gratitud reflejada en un corazón y una persona que ora. Estamos en esta sección que ya es la última sección del catecismo, donde nos está instruyendo el catecismo cómo debemos orar y qué modelo debemos seguir. Y esto fue, como vimos la semana pasada, introducido en el modelo de la oración en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, hermanos, consta de 3 partes generales. Primero un prefacio, luego las peticiones y finalmente una conclusión. Y el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar con el prefacio del Padre Nuestro, que contiene las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí este prefacio y estas palabras, hermanos, consta de 2 partes en sí mismas. Primero nos llama a invocar, a llamar al Dios verdadero, contenida en las palabras Padre nuestro. Y después nos exhorta la segunda parte a describir aquel Padre que llamamos que es nuestro, expresado en las palabras que estás en los cielos. Y antes de entrar, son solamente 2 preguntas breves el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo estas palabras de introducción y cómo debemos orar y cómo debemos guiar nuestra vida de oración, pero realmente esto impacta toda nuestra vida como creyentes. Cuando meditamos en Dios Padre, quien está en los cielos, nos lleva a 2 cosas principales que vamos a ver el día de hoy: a reverenciar, a temer, a reconocer al Dios vivo y verdadero, conocer quién es Él, tal como aprendimos el miércoles, a tener una fe basada en el conocimiento de Dios. Pero también, hermanos, nos lleva por implicación a confiar en Él. Muchas veces en la teología reformada, como iglesia reformada, tenemos conceptos, si hemos estudiado o apreciamos estudiar más acerca de quién es Dios, podemos tener un concepto correcto de quién es Dios, podemos hablar de sus atributos, podemos hablar de la teología, pero esto en sí mismo, hermanos, no es el fin de nuestra piedad y de nuestra fe. No solamente tener conceptos, sino ser movidos nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros anhelos, todo lo nuestro ser es movido a algo. Y particularmente el día de hoy, hermanos, este conocimiento de nuestro Padre nos debe a llevar ¿a qué? A confiar en Él, a confiar en Él. Es algo que como humanos, hermanos, tendemos a olvidar, confiar en Dios. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza pecadores y aún como cristianos batallamos con la carne y confiamos y nos confiamos en nuestra carne en vez de el Señor. Confiamos en el hombre en vez del Señor. Y en la Escritura, hermanos, constantemente se nos llama a recordar quién es Dios y no nada más recordar quién es Él, sino a recordar y confiar en Él. Es por eso vemos, por ejemplo, la historia en Génesis, que llegaremos a ella, donde Abraham le recuerda a su hijo cuando suben al monte y Dios lo llama a sacrificar a su hijo. El Señor les dice y Abraham le recuerda a su hijo que Dios se proveerá, Jehová Jireh, que Dios va a proveer. Y así que él es movido a la confianza incluso en ese momento. Es por eso, hermanos, en términos prácticos, por lo cual mi hija Lea se llama Lea Jireh, porque tendemos a olvidar que Dios provee. Y así es un constante recordatorio. Pero también vemos
la misma aplicación de nuestro Señor en Mateo cuando dice, ved las flores del campo, los animales, y aún así vuestro Padre Celestial cuida de ellas. Una vez más, hermanos, tendemos a no confiar en nuestro Dios, incluso cuando decimos conocerle. Así que estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, nos invita a esto, a reverenciar, a conocer a Dios y a confiar en Él. Vean conmigo la pregunta 120. ¿Por qué Cristo nos ordenó dirigirnos a Dios como Padre nuestro? Respondamos juntos. Para que al mismo comienzo de nuestra oración, Él despierte en nosotros una reverencia filial y una confianza en Dios, que son el fundamento de nuestra oración. Esta confianza es en que Dios se ha transformado en nuestro Padre en Cristo, y en que si nuestros padres no se negarán a darnos cosas terrenales, mucho menos nos negará Él a nosotros lo que le pidamos en fe verdadera. Una vez más, el catecismo nos explica que estas palabras, Padre nuestro, movernos a una reverencia y a una confianza. Dice el catecismo, una reverencia filial, una reverencia como la de un niño tiene para con su padre terrenal. Una confianza de poder acercarse a Él, pero también un respeto, un honor, porque sabe quién es su Padre. Y aun si nuestros hijos nos buscan con respeto en lo terrenal y se someten, pero aún tienen esa confianza como hijo a padre acercarse a nosotros, aún nosotros siendo pecadores y débiles, ¿cuánto más Dios, nosotros, hermanos, siendo sus hijos adoptados, no debemos acercarnos a Él con esa reverencia, conociendo que Él es el creador, el sustentador de todas las cosas? Quien en el cielo, en su trono, se dice santo, santo, santo. Quien Moisés, ante su presencia, hermanos, tuvo que desatarse, quitarse los zapatos en su presencia. Sin embargo, aún así, Él estuvo en esa presencia. Y somos llamados, invitados como hijos de Dios a acercarnos con confianza, con reverencia, con temor, con honor, pero como un hijo que se acerca a su padre sabiendo quién es Él. Y hermanos, esto es para que cultivemos esa reverencia a Dios. Escuchen esto, siendo Él nuestro Padre, nos comportamos como hijos. Especialmente, escuchen, como hijos, como dice un comentarista, hijos que no me lo merecemos, porque somos hijos adoptados, ¿verdad? Cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos adoptó, nos redimió enviando a su Hijo y nos adoptó como hijos. Vemos esta gran verdad en esto, hermanos. Tenemos una reverencia, pues no merecemos este beneficio, pero nos acercamos verdaderamente como hijos adoptados de Dios con confianza. Así que nunca olvidemos esto cuando oremos. Y también en el día del Señor, en cualquier momento de nuestros días, debemos acercarnos con esta reverencia a Dios. Pero también esta confianza que reconocemos de nuestro Padre Celestial, quien por amor a Cristo, su Hijo unigénito, nos ha adoptado. Y como dice en Juan 20:17, el Señor le dice a sus discípulos, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y esto debería ser algo verdaderamente sorprendente y glorioso para los discípulos escuchar. Y para nosotros, el Señor no nada más les dice, yo voy a mi Padre, ustedes quédense aquí o esperen, sino yo subo a mi Padre y a vuestro Padre.
Y es por la gracia de Dios en Cristo. Y es este mismo Dios quien nos llama y nos salva, nos redime, nos regenera y nos concede todas las cosas en Cristo Jesús. Todos los bienes espirituales, pero también todas las cosas terrenales. Nos ha dado una gran multitud de promesas en Cristo. Promesas para la vida eterna, promesas espirituales, pero también promesas temporales, físicas, como comida, bebida y ropa. Y así que, hermanos, con reverencia y confianza podemos acercarnos y dirigirnos a Dios, el Creador de todas las cosas, nuestro Padre. Nuestro Padre. Si Él, quien nos amó y dio a su Hijo unigénito, dice Pablo en Romanos 8, ¿cómo no nos dará junto con Él todo lo necesario, todas las cosas para nuestra salvación y para la vida? Hermanos, debemos conocer a Dios y reverenciarlo, pero también tenemos que tener esta confianza en Él. Y de nuevo, como comencé el catecismo, tendemos a olvidar esto. Tendemos a no confiar en Él, o podemos decir que confiamos en Él, pero en lo práctico lo olvidamos. En lo práctico nos afanamos. En lo práctico tememos. En lo práctico buscamos la ayuda del hombre. En lo práctico confiamos en nuestra propia carne, en nuestras fuerzas. Pero no debe ser así, hermanos. Así que el catecismo nos recuerda que al comienzo de nuestras oraciones llevemos a Él conociendo quién es Él y acercándonos con confianza en Él, plena confianza que somos sus hijos adoptados y que Él nos dará y proveerá por la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, veamos la siguiente y última pregunta. ¿Por qué se añade que estás en los cielos? Respondamos juntos. Para que no vayamos a formarnos alguna concepción terrenal de la majestad celestial de Dios y para que esperemos que su omnipotencia nos dé todas las cosas necesarias para el alma y para el cuerpo. Padre nuestro, el Señor nos enseña a ser reverentes y a confiar en Él, pero también esta frase adicional, que estás en los cielos, sirve, por así decirlo, para subrayar, para exaltar las verdades ya proclamadas al decir Padre nuestro. Porque al decir que Dios es nuestro Padre y que está en los cielos, nos recuerda no solamente que es nuestro Padre, pero nos recuerda quién es Él, dónde está. En otras versiones se podría decir que estás en los cielos, o puedes tener la idea de Padre nuestro, Padre celestial. Los cielos, hermanos, en la Biblia se refiere a la morada, a la habitación de Dios donde Él mora y donde todos los santos ángeles glorifican su nombre. Dice Isaías, el cielo es mi trono, dice el Señor. Dios, hermanos, verdaderamente está en todas partes. Él es omnipresente, ¿verdad? No podemos escapar de su presencia, pero al recordar que Él está en los cielos, nos recuerda que Él está en el estado más glorioso y que el cielo, más allá de la tierra, es su morada y que Él gobierna desde allí. Ahora, ¿por qué Cristo nos llama una vez más a decir que estás en los cielos? Escuchen esto. Primero, para no caer, como dice el catecismo, para que no vayamos a formarnos una concepción terrenal de Dios.
para que no vayamos a conformarnos una concepción terrenal. Y esto en primer lugar, hermanos, para no caer en el error de los incrédulos, para no quebrantar el primero y segundo mandamiento, que los incrédulos se imaginan a Dios o que Dios puede ser adorado y venerado en las criaturas, en algún ídolo. Así que nosotros somos recordados inmediatamente a no haber un ídolo, alguna imagen, si somos llamados a enfocarnos en lo celestial. Nuestro Padre está en los cielos, no formarnos una idea terrenal. Y así, hermanos, mientras nuestros ojos son movidos de lo terrenal, de lo visible, y somos llamados a levantar nuestra mirada a los cielos, nuestros anhelos y nuestros sentimientos, todo es movido a enfocarse en lo celestial, en quién es Dios y dónde mora Él. También, hermanos, nos lleva a meditar en que Él es un Padre bueno y bondadoso, mayor que cualquier padre terrenal. Nosotros sabemos que nuestros padres nos han fallado. En la carne, ningún padre es perfecto. Yo no soy un padre perfecto de igual forma. Niños, jóvenes, su padre terrenal no es perfecto, incluso si él es creyente o cristiano, o más bien es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí, joven, si tú eres creyente, niño, tu padre, aunque él puede fallarte, hay un Dios que si tú crees en Él, se convierte en tu Padre bueno y perfecto para ti, quien te cuida y te provee y te sustenta todo lo necesario. Así que tú puedes voltear a ver al Padre Celestial. Así que esto nos recuerda que hay un buen Padre, quien se convierte en nuestro Padre en Cristo Jesús. Ahora también, una vez más, ya lo mencioné, Él está en los cielos. Él no es como un padre terrenal, no es un ídolo para que lo adoremos conforme a nuestras ideas, pero es un Dios celestial, un Padre celestial quien gobierna con gloria y poder sobre todas las cosas. Esto es lo que dice el catecismo, para no formarnos una concepción terrenal de Dios y para que esperemos en su omnipotencia. Dios es todopoderoso y al decir que estás en los cielos estamos reconociendo que Él es omnipotente, que Él gobierna sobre todas las cosas. ¿Tú crees esto, hermano? ¿Tú confías verdaderamente en el Padre Celestial, quien gobierna, quien es todopoderoso, quien conoce tu necesidad, tu debilidad, quien conoce tu situación, quien conoce todas las cosas y aún así Él gobierna el mundo sin temor? Él no le da miedo las noticias, sino Él gobierna sobre ellas con su providencia. Quien es fiel, quien no hay cambio en Él. ¿Tú confías en su omnipotencia? ¿Reconoces que Él es tu Padre celestial? Y finalmente esto da totalmente círculo como comenzamos el día de hoy. Reconocer que Él es nuestro Padre celestial una vez más nos lleva a esperar, a confiar en Él, que Él proveerá todas las cosas. Confianza en Dios. Confianza en que Dios nos escucha. Escuchen esto, porque si Él es nuestro Padre y posee infinita bondad, entonces también nos concederá todo lo necesario para nuestra vida de santificación, pero también
puede socorrernos en todas nuestras necesidades. Así que, hermanos, debemos acercarnos a Él con reverencia y confianza, a nuestro Padre que está en los cielos, con fe, pidiéndole como un hijo a su Padre. Y Él promete responder